¿Alguna vez te has preguntado cómo la humanidad si Adán y Eva solo tuvieran hijos? La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Entonces, ¿de dónde vinieron la esposa de Caín y la esposa de Set? Hay algo aún más desconcertante. Génesis afirma que Adán tuvo hijos e hijas, pero nunca menciona el nombre de una sola hija. Había otros humanos fuera del Edén. Y si esas hijas existieron, ¿por qué fueron borrados de la historia? Únete a nosotros porque este misterio es la historia no contada del origen de la humanidad. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no solo perdieron su hogar, perdieron su cercanía a Dios y la inocencia de sus primeros días. Caminaron hacia el este, hacia una tierra escarpada y desconocida. Allí comenzó su nueva vida como sobreviviente. Y en medio de ese exilio nacieron sus primeros hijos. Génesis capítulo 5 revela, este es el libro de las generaciones de Adán. Y los días de Adán, después de engendrarse, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Cita: Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Génesis lo dice claramente y tiene sentido, porque sin las mujeres la humanidad no habría seguido. Pero entonces, ¿por qué la Biblia solo cuenta la historia de los hijos? Caín, Abel y Set en Génesis. Leemos que el primero en llegar fue Caín, el primer hombre nacido fuera del Edén. Desde joven sintió la carga de ser el primero, el que tuvo que abrir el camino, pero después de que nació Caín, Abel. Caín y Abel crecieron como hermanos, pero desde el principio eran muy diferentes. Caín se convirtió en granjero, un hombre de la tierra, de trabajo duro con manos endurecidas por la azada. Abel, por otro lado, era pastor y pasaba sus días entre los rebaños, escuchando el viento y contemplando el cielo. Había una paz en su mirada que Caín no entendía y que pronto empezó a odiar. Un día ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín trajo los frutos de su cosecha, pero Abel ofreció al primogénito de su oveja, las partes más gordas, las mejores que tenía. Y Dios miró favorablemente la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Fue entonces cuando algo en Caín se rompió. El rechazo lo hirió y el orgullo lo empujó al abismo. Dios vio lo que pasaba en su corazón y le habló directamente. ¿Por qué estás enojado y por qué tu semblante está abatido? Aunque lo hagas bien, no serás aceptado. Y aunque no lo hagas bien, el pecado yace en la puerta. Fue una advertencia y una puerta abierta al arrepentimiento. Pero Caín no lo cruzó y en silencio tomó una decisión. Al día siguiente se acercó Capaz y dijo: ¿salgamos al campo? Capaz no dudó y caminó al lado de su hermano como siempre lo había hecho. Y de repente, en medio del campo, Caín atacó a Abel. Cogió una piedra del suelo y golpeó a Abel en la cabeza. Abel cayó al suelo y murió, con una mirada de confianza todavía en sus ojos. Su sangre empapó la tierra y por primera vez la muerte entró en el mundo. Y no vino por enfermedad o accidente, sino por odio y envidia. Entonces la voz de Dios resonó en la mente de Caín, fuerte y omnipotente: ¿dónde está tu hermano Abel? Pero Caín, endurecido, respondió fríamente: no sé. Soy el guardián de mi hermano fue la mentira más dolorosa. No solo por negar el crimen, sino por negar su responsabilidad por lo que había hecho. Entonces Dios pronunció su juicio. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Maldito eres desde la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. En ese instante la vida de Caín cambió para siempre, y la tierra que trabajaba se volvió estéril. Pero lo más extraño sucedió cuando Caín alzó la voz y respondió: «He aquí, me estás echando este día de la tierra, y sucederá que quien me encuentre, me matará a cualquiera que más pudiera encontrarlo». Y según la historia, solo estaban sus padres, Adán y Eva, y ahora él mismo. ¿A quién le tenía miedo esa frase? Contiene un misterio. O Caín sabía que había más personas en el mundo. O Dios le reveló que sabría. Pero en todo caso su miedo era real. Y Dios, en lugar de permitir que lo mataran, lo marcó, y Jehová puso una marca en Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. No se nos dice qué era esa marca. No sabemos si era visible, espiritual, simbólico o físico. Solo que era suficiente para disuadir a nadie de tocarlo.
Entonces Caín se fue, literalmente dejó la presencia del Señor, y su historia ya no tendría lugar bajo la mirada directa de Dios. Se fue al este del Edén, a una tierra llamada Asentimiento, cuyo nombre significa vagar. Pero allí, en ese lugar marcado por el exilio, sucedió algo sorprendente. Caín conoció a su esposa y ella concibió y dio a luz. Construyó una ciudad y nombró a la ciudad como su hijo Enoc. Pero esto abre un nuevo misterio. ¿Cómo Caín pudo tomar esposas si hasta ese momento solo Adán, Eva y sus 3 hijos habían sido nombrados? Hay 3 hipótesis para intentar responder a esta pregunta. La primera hipótesis, y el más aceptado por la tradición bíblica, es que Caín se casó con su hermana. Esta posibilidad, aunque puede parecer incómodo para los tiempos de hoy, tiene un fuerte apoyo bíblico en un mundo recién creado, donde toda la humanidad desciende de una sola pareja. Uniones entre hermanos o parientes cercanos eran inevitables. Y en ese momento el incesto no se consideraba un pecado, porque no había leyes que lo prohibieran. Sin embargo, la humanidad todavía se estaba formando. Y todavía no había reglas ni regulaciones. Además, hay que recordar que en ese momento, la longevidad humana fue extraordinaria. Adán vivió 930 años, que permitió que varias generaciones vivieran juntas al mismo tiempo. Podría haber habido docenas de hijos nacidos a lo largo de los siglos. Caín, por lo tanto, podría haberse casado con una hermana menor o incluso con una sobrina. Era natural, la única forma de poblar la tierra. Y esta práctica no era exclusiva de Caín. La Biblia misma muestra que los patriarcas del pueblo de Dios, parientes cercanos casados. Abraham se casó con Sara, su media hermana Isaac. Su hijo se casó con Rebeca, la hija de su primo. Y el nieto de Jacob, Abraham, se casó con Lea y Rachel, hijas de su tío Labán. Todas estas uniones ocurrieron dentro de la familia. Y sin ellos la historia del pueblo de Israel no habría comenzado. Por lo tanto, todo apunta a que la esposa de Caín es una nacida de Adán y Eva. Pero si la esposa de Caín fuera realmente su hermana, ¿por qué la Biblia no lo dice? ¿Por qué en una historia que lista genealogías completas, detallando edades, linajes y descendientes, permanece en silencio en este mismo punto? Y aquí el segundo. Surge una hipótesis mucho más controvertida. ¿Y si Dios creara más seres humanos, además de Adán y Eva? La idea puede parecer radical, porque no aparece de forma explícita en la Biblia, pero nace de una lógica que intenta llenar los vacíos en la historia. Después del asesinato de Abel, cuando Dios condena a Caín a vagar por la tierra, Caín responde con miedo de ser asesinado. Y más tarde se nos dice que Caín no solo tomó esposa, pero tuvo un hijo y construyó una ciudad. Pero nadie construye una ciudad para 3 personas. Se necesita un trabajador comunitario, familias, generaciones enteras. ¿De dónde vienen? Estas preguntas han llevado a algunas a proponer que la historia de Adán y Eva puede que no sea la única historia humana, pero el principal que Dios, además de crear al hombre en el Edén, puede haber creado otros grupos en otras regiones del mundo como parte de un plan más amplio. En Génesis capítulo 1, leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Debido a este verso, algunos creen que la historia es una narrativa específica centrada en una pareja, mientras que otros humanos podrían haber existido simultáneamente. Bajo esta hipótesis, la esposa de Caín no sería su hermana, sino una mujer que desciende de una línea humana paralela. No se menciona fuera del Edén. Y la ciudad que construyó habría sido poblado por estos otros grupos. Pero esta teoría choca de frente con una enseñanza fundamental de la fe cristiana: la unidad de la raza humana. Porque según la Biblia, toda la humanidad desciende de un solo hombre. El apóstol Pablo dejó esto en claro cuando dijo: y de una sola sangre hizo todas las naciones sobre toda la faz de la tierra. Esto no es un detalle menor, es la base del mensaje del Evangelio. Si todos descendemos de la sangre de Adán, entonces todos compartimos el otoño y todos podemos compartir la redención. Pero si hay 2 linajes, si hay humanos que no descienden de Adán, entonces también habría esos. ¿Quién no comparte su pecado? Y no necesitaría al Mesías. Implicaría abrir una grieta que recorre toda la Biblia, del Génesis a la cruz.
Por esta razón, para muchos, esta teoría ataca el corazón mismo del plan de salvación, y la mayoría de las escuelas cristianas lo rechazan. Hasta ahora hemos visto dos posibilidades. O la esposa de Caín era una hermana nacida de Adán y Eva, como sugiere la Biblia, o ella vino de una línea humana desconocida, como sugieren algunas interpretaciones alternativas. Pero hay una tercera hipótesis, uno que no viene del texto canónico, pero de un libro antiguo, preservado en los márgenes de la historia bíblica, pero que podría tener la llave. Estamos hablando del libro de los Jubileos. Este texto, escrito en el siglo II a.C., no es un libro escondido, pero un libro que simplemente fue dejado fuera de la Biblia. Este libro también se llama a veces Pequeño Génesis. Reorganiza los primeros capítulos de la Biblia y los llena con detalles que no aparecen en el texto tradicional. Y el libro del Jubileo afirma que Adán y Eva habían nombrado hijas, y menciona específicamente a una mujer llamada como esposa de Caín. Sí, según este texto, Caín se casó con su propia hermana, hija de Adán y Eva. Pero Awan no es la única hija que se menciona. El libro también nos habla de Asura, otra hija de Adán y Eva, quien fue dada como esposa a Seth, el tercer hijo nombrado en Génesis. Así se establece la estructura familiar inicial: Caín, Yahán, Seth y Asura. Y el libro de los Jubileos también revela el momento exacto cuando todo comenzó, porque según este antiguo texto, cada nacimiento estaba marcado en un calendario divino. Un calendario que no cuenta los años como nosotros, pero por jubileos. Cada jubileo cubre 49 años. Y en este ciclo sagrado, los pasos iniciales de la humanidad, nada pasó por casualidad. Caín nació en el primer año del tercer jubileo, exactamente en el año 130 desde la creación. Fue el primer hombre nacido fuera del paraíso, el primero que no conocía a Edén. 2 años después, en el tercer año de ese mismo jubileo, Abel nació. Y cuando los años de duelo por la muerte de Abel, en el primer año del cuarto jubileo había pasado, Set nació en nuestro año 190. Set vino como una promesa, como la reanudación de algo que se había perdido. Pero el libro también nombra el nacimiento de las hijas. Con precisión. La esposa de Owen Cain nació en el 7º año del tercer jubileo. Eso significa que ella era 6 años menor que su hermano. Aulwen fue la primera hija nombrada de Adán, según el libro de los Jubileos, ella fue dada como esposa a su hermano Caín. El nombre Aarón en hebreo antiguo se pueden asociar con conceptos como la tristeza, pecado y vanidad, aunque también hay interpretaciones que lo vinculan con el deseo, anhelo o incluso fuerza. Este doble sentido no es una coincidencia. Caín tomó a una mujer como esposa a la edad de 40 años. El texto dice que la conoció en la tierra y allí en ese suelo extraño y maldito. Ellos engendraron a Enoc, y fundó una ciudad que llevaría su nombre. Por lo tanto, Acab representa a la mujer que continúa su vida desde el exilio, de la línea maldita que brota del asesinato de Abel. Sin embargo, Asura, la segunda hija de Adán y Eva, tiene una historia llena de significado. Según el libro de los Jubileos, Esdras nació en el tercer año del quinto jubileo, el año 197 desde la creación. Ya que Abel murió antes del año 190, es imposible que se conocieran físicamente, porque Esdras nació después de su muerte. Sin embargo, el libro de los Jubileos dice algo curioso. Y Adam y su esposa lloraron a Abel durante 4 semanas. Y en el cuarto jubileo, ellos engendraron y lo dio como marido a su hermana Asura, que había sido prometido a su Abel antes de su muerte. Esta frase ha sido interpretada por eruditos como una forma simbólica que Asura estaba destinada a Abel de antes de que ella naciera. Es decir, que su unión estaba en los planes de Adán y Eva para cuando crecieron, pero el asesinato lo impidió. Así que Asura fue prometida primero a Abel, y después de su asesinato fue dada para establecer, y de su unión nacería Enos, y con él el despertar del espíritu. Esto significa que Asura habría sido parte del linaje desde el principio, y su unión marque el reinicio del plan divino para la humanidad. Su nombre Asura está relacionado con el azul del cielo y con el lapislázuli, una piedra preciosa que en las culturas antiguas, verdad de pureza simbolizada y cercanía a lo divino.
En Mesopotamia y Egipto, el lapislázuli se usaba en coronas, templos y objetos sagrados como la piedra del cielo. Y eso es lo que Asura representa en la historia, el regreso de la humanidad a Dios. De la unión entre Seth y Asura. Enos nació y con él algo completamente nuevo nació. Encendió un fuego en el corazón de la humanidad. Hasta ese momento los hombres no habían buscado a Dios, pero con Enos todo cambió. Génesis nos lo cuenta en un breve, pero una sentencia de hombres. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue la primera vez que los seres humanos reconocieron que necesitaban algo más que tierra, comida o descendientes. Necesitaban al Creador. Fue con Enos quien nació la adoración. El hombre entendió que no podía caminar solo, que necesitaba al Dios que lo había formado. Y así por primera vez oraciones, canciones surgieron, palabras nobles. No a los hombres, sino al cielo. Enos no es tan conocido como Adam, Caín o Noa, pero bajo su liderazgo, la humanidad comenzó a rezar para unirse y recordar que Dios todavía estaba presente. Pero estas dos parejas representan dos caminos opuestos. Dos ramas del mismo árbol. Uno marcado por el exilio y el otro por la esperanza de la redención. De ahí nos comenzó una línea diferente, una genealogía silenciosa pero poderosa. De él vendría Kenan, luego Mahalalel y luego Yared. Y de Yared nacería Enoc, el que siglos después se diría que anduvo con Dios era Enoc, y desapareció porque Dios lo llevó. Un hombre tan cerca del Creador, que no conoció la muerte, pero fue tomado por el cielo. Pero antes de Enoc, la línea ya había sido cuidadosamente trazada. A cada hijo se le enseñó no solo a cultivar o criar animales, sino a guardar los mandamientos de Dios, incluso antes de que estuvieran escritos en piedra en el Sinaí. Porque sí, aunque todavía no se le había dado la ley a Moisés, el libro del Jubileo dice que desde el principio Adán transmitió a sus hijos las ordenanzas eternas del cielo, las fiestas del Señor el sábado, las leyes de la pureza, la justicia y el temor de Dios. No era una religión vacía, era un pacto vivo transmitido de padre a hijo, de generación en generación. Mientras la línea de Caín construía forjaba armas y creaba instrumentos, la línea de Set erigió algo mucho más profundo, un recuerdo vivo del Altísimo. En ese mundo antiguo, los hombres vivieron siglos y vieron crecer no solo a sus hijos, sino a sus nietos, bisnietos y bisnietos. Adán vivió 930 años. Matusalén, el más longevo, llegó a 969 y en esos largos siglos, los justos contaron la historia del Edén, la caída y la promesa del regreso. Lo hablaron al atardecer, lo repitieron al amanecer, y así aunque el pecado se multiplicó, una familia que no olvidó a Dios también persistió. Eran pocos pero fieles. Vivían rodeados de una humanidad que se alejaba, que eligió la fuerza, la dominación y la violencia, y así continuó la línea. De Yared nació Enoc, y de Enoc Matusalén. Y de Matusalén vendría Lamec, y de él vendría Noa. Pero en esos siglos sucedió algo. Los hijos de Dios, los que descendían de Set, comenzaron a tomar como esposas a las hijas de los hombres. Una alianza que nunca debería haber sucedido, porque los descendientes de Set comenzaron a extraviarse. Vieron la belleza de las mujeres que descendían de la línea de Caín. Mujeres criadas en la cultura del poder, sensualidad y orgullo, y las tomaron como esposas. El Génesis está claro. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas para sí, eligiendo de entre todos. Fue la unión de dos mundos, el mundo de la alianza y el mundo del olvido. Y de esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, hombres de gran tamaño y violencia, que llenaron la tierra con su fuerza y crueldad. El término hebreo Nefil viene de una raíz que significa los caídos. Eran hombres violentos, famosos por su brutalidad y por imponer su poder sobre los demás. Se veneraban como semidioses, pero eran monstruos. El Génesis confirma esto. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y les dieron hijos.
Y también se lee el libro de los jubileos. Y sucedió cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y les nacieron hijas, que los ángeles de Dios los vieron en un año de este jubileo, que eran hermosos a la vista, y tomaron esposas de todos los que eligieron, y dieron a luz hijos por ellos, y se convirtieron en gigantes. Y la injusticia aumentó en la tierra, y toda carne corrompió su camino, hombre y ganado, bestia y pájaro, y todo lo que se mueve en la tierra. Todos corrompieron sus costumbres y sus órdenes, y comenzaron a devorarse. Pero detrás de esta mezcla había algo más oscuro. Según el libro de Enoc, no solo los hombres rompieron la orden. Un grupo de ángeles llamados los vigilantes descendió del cielo y tomó esposas humanas. Estos seres celestiales bajaron del cielo, corrompieron su propósito y enseñaron a los hombres conocimientos que los llenaron con orgullo. Les enseñaron brujería, alquimia, astrología y guerra. Y revelaron secretos que no les tocaba conocer, y a cambio engendraron violentos, corruptos seres híbridos. El libro de los jubileos confirma esto. Los vigilantes pecaron y se unieron con las mujeres, causando gran corrupción en la tierra. Estos gigantes devastaron la tierra, comiendo el alimento de los hombres, destruyendo sus hogares, esclavizando a pueblos enteros. Y cuando eso no les bastaba, empezaron a devorarse. Así se multiplicó la corrupción. Los justos se convirtieron en rareza. El sagrado linaje de Set fue muriendo lentamente, consumido por su propia desobediencia, y se llenó la tierra con violencia. El libro de los jubileos denuncia cómo se multiplicaron los pecados. La sangre fue derramada sin miedo, las mujeres fueron maltratadas, los espíritus se forjaron armas no para labrar la tierra, sino para dominar a sus hermanos. Y aquí es donde las palabras del libro de los jubileos se fusionan, aquí para revelar el mismo momento. Y el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. La tierra misma temblaba. Y Dios, que le había mandado, había visto todo, que había formado al hombre con sus propias manos, e infundido vida en él, vio cómo esa criatura se había corrompido hasta sus propios fundamentos. Y Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y su corazón se entristeció. Y fue allí, en ese abismo moral, que el Creador pronunció su veredicto: borraré a los hombres que he creado de la faz de la tierra. Pero en medio de esa oscuridad, Dios encontró un hombre justo. Noa encontró favor en los ojos de Jehová, no porque fuera perfecto, pero porque era fiel. Vivía en medio de la mud, pero era inmaculado. Noa no era perfecto, pero era recto. Y fue solo por él que la humanidad no se extinguió, porque Dios no quería acabar con el hombre. Dios quería restaurarlo. Y así Dios eligió a Noa para comenzar una nueva. El libro de los jubileos nos dice que Noa aprendió las antiguas que Adán había recibido en el Edén y que las guardó. Se acordaba de los días cuando su linaje caminaba con el más alto. No quería conquistar, quería obedecer. Pero Noa no era ingenuo. Vio lo que pasaba. Caminaba por ciudades devoradas por el pecado, por campos llenos de cuerpos, por mercados donde se vendían almas. Y todas las noches se arrodillaba y lloraba por lo que venía. Y luego un día, Dios le habló y le ordenó construir el arca. Noa no lo entendió primero, pero obedeció, y durante 100 años lo construyó con sus propias manos, mientras el mundo se reía de él. El diluvio no fue solo juicio, fue un nuevo Génesis, un segundo nacimiento del mundo, y una segunda oportunidad para el hombre. Fue la continuación del linaje justo, descendió de Asura y Set, de Enos y Jared, de Enoc y Matusalén. Fue el último testigo del mundo que fue, y el primer testigo del mundo que había de venir. Porque Dios no destruyó a la humanidad para castigarla, lo reinició para rescatarlo, y así todo volvió a empezar. Pero mientras los nombres de los patriarcas llenan los capítulos del Génesis, no aparecen los nombres de las mujeres. Y sin ellos, el árbol de la humanidad no habría echado raíces. Porque mientras Caín estaba desterrado, fue Juan quien lo acompañó. No derramó la sangre de su hermano, pero ella llevó el peso del exilio. Y fue ella quien dio a luz a Enoc, la primera madre de los hombres nacidos lejos de Dios.
Y mientras el linaje de Caín se expandía en las sombras, otra hija de Adán y Eva, Azura, se encargaría de continuar el linaje prometido. De ella nacería Enós, y con Enós la humanidad recordaría que aún podía hablar con Dios. Estas hijas se borran del cuento oficial, eran las raíces de todo lo que vendría. Y no están solas. La esposa de Nama no cruzó la inundación. La esposa de Abraham, Sara, fue madre de un pueblo, pero muchas veces aparece solo como las mujeres Rebeca, Leah, Rachel. Dieron a luz a tribus enteras, pero sus lágrimas no figuran en las genealogías. Mujeres cuyas vidas marcan el centro del plan divino. Para cuando el hombre cayó, Dios no solo levantó familias. Y en medio de un mundo que comenzó con sangre, estas mujeres encendieron la chispa de algo nuevo. Continuidad. Fueron instrumentos de algo más profundo. El linaje que sostendría la promesa. Fueron las primeras en amar, en esperar, en soportar. Fueron hijas del Edén, madres de polvo, guardianes de la alianza, que aún no se había escrito. Los planes del Señor son perfectos, pero también son más grandes de lo que nuestras mentes pueden captar. A veces queremos respuestas inmediatas, explicaciones completas, detalles precisos. Pero Dios no juega con nuestras reglas. Ve más allá y entiende lo que todavía no podemos imaginar. En la Biblia leemos, para mis pensamientos no son tus pensamientos, tampoco son tus caminos. Mis caminos citan estas palabras. Nos recuerdan algo esencial. Hay cosas que no entenderemos del todo, y eso está bien, porque Dios no nos pide comprensión absoluta. Nos invita a confiar, a caminar con Él, aunque no veamos el camino, y a buscar su amor, su guía, su presencia. La Biblia es el mapa que nos dejó. No explica todo, pero revela lo más importante: su plan de redención y su deseo de caminar con su generación tras generación, incluso cuando las piezas del rompecabezas no parecen encajar. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Quién crees que fue la esposa de Caín? ¿Fue una de las hijas de Adán y Eva? ¿Cuál de las tres hipótesis sobre la esposa de Caín crees que es correcto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Porque tu voz también forma parte de esta búsqueda. Y si quieres seguir descifrando los misterios ocultos en las Escrituras, suscríbete al canal, porque hay muchas historias que todavía están esperando ser contadas. Bendiciones.